Hola, soy Nicolás Cuyumyan y te doy la bienvenida al seminario de respiración celular de la asignatura Biología e Introducción a la Biología Celular del programa UBA 21. Esta diapositiva muestra un índice de los conceptos más relevantes de este seminario. Te recomiendo que vuelvas a este índice una vez que finalices de ver el video. La respiración celular se define como un proceso vital en el que las células descomponen nutrientes como la glucosa para producir energía química en forma de ATP o adenosín-trifosfato. Este proceso ocurre en las mitocondrias. Los sustratos de la respiración celular son el oxígeno molecular y las macromoléculas como los hidratos de carbono y los lípidos. Los productos de este proceso son el dióxido de carbono y el agua. El ADP o adenosín-difosfato y el fosfato inorgánico se unirán formando ATP. Y el ATP es la molécula energética por excelencia y es esencial para que la célula lleve a cabo diversas funciones como la mitosis y meiosis, motilidad y contracción, biosíntesis de materiales celulares, transporte activo, como por ejemplo el transporte de sodio y de potasio por parte de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo cual requiere la hidrólisis de una molécula de ATP, la transmisión de señales, que es un proceso que ocurre, por ejemplo, en la sinapsis, tanto entre neuronas como entre una neurona y una célula muscular, y en estos procesos se transforma energía química en eléctrica para poder enviar o recibir información. Y también en procesos de endocitosis y exocitosis. Para repasar cada una de las partes de las mitocondrias, contamos con la siguiente figura, en la que podemos observar a la membrana mitocondrial externa, al espacio intermembrana y a la membrana mitocondrial interna. Y si nos vamos más hacia adentro todavía, tenemos la matriz mitocondrial, que no debe de confundirse con el espacio intermembrana. Por otro lado, están presentes las crestas mitocondriales, que son repliegues internos de la membrana mitocondrial interna. Además, podemos observar ribosomas, gránulos y el ADN mitocondrial. Y en este esquema también se pueden visualizar partículas de ATP sintasa o complejo número 5, que es el complejo enzimático que se encarga de la síntesis de ATP. La molécula de ATP la podemos ver representada en la parte superior de la diapositiva. Presenta enlaces entre los grupos fosfatos, los cuales son denominados enlaces de alta energía, porque su hidrólisis produce un gran descenso de la energía libre. El ATP puede ser hidrolizado a ADP más un grupo fosfato, que es lo que se ve en la rama izquierda, o el otro camino, que está hacia la derecha, es que se puede hidrolizar a AMP o adenosín monofosfato más pirofosfato. Y en este último caso, el pirofosfato es a su vez rápidamente hidrolizado para liberar energía libre adicional. En la hidrólisis del ATP, la energía química se libera, y este proceso es el vínculo final entre la energía derivada de los alimentos y el trabajo útil, como la contracción muscular, gracias a la energía mecánica, la síntesis de componentes estructurales de las células y el establecimiento de gradientes electroquímicos de membrana. Por otro lado, la síntesis de ATP se da a partir de la adenosina difosfato o ADP y un fosfato inorgánico denominado ortofosfato. Esta síntesis se realiza por la energía obtenida por las células desde su entorno, lo que en definitiva termina generando un ciclo donde esta molécula se degrada y se sintetiza permanentemente. En este esquema vemos representadas las principales vías metabólicas relacionadas con la obtención y utilización de energía. La energía es tomada de los alimentos y la degradación de los alimentos comienza en el sistema digestivo. Este sistema está conformado por la boca o cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon o intestino grueso, el recto y el ano, además de glándulas anexas como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. En la boca, y gracias a la ayuda de la masticación y la producción de saliva por parte de las glándulas salivales, se produce la digestión mecánica de los alimentos. Incluso en la saliva, la enzima alfa-amilasa se encarga de la digestión de los hidratos de carbono. Otro órgano fundamental para la digestión es el estómago, pero en este caso se trata de digestión química. En el intestino delgado se produce la absorción de los nutrientes. Absorción significa que los nutrientes pasan del tubo digestivo al torrente sanguíneo y luego se distribuyen por todo el organismo gracias a la acción del sistema circulatorio. Si no existiera absorción y distribución de los nutrientes,
Ellos jamás llegarían a las células de los diferentes tejidos y órganos del organismo. Una vez dentro de la célula, la glucosa sufre el proceso de glucólisis, que consiste en una serie de reacciones que tienen lugar en el citosol. La decarboxilación oxidativa es el proceso inmediatamente posterior a la glucólisis y ocurre en las mitocondrias. En cuanto al metabolismo de las proteínas, que se ve representado a la izquierda de la figura, los aminoácidos obtenidos a partir de su degradación se absorben y se distribuyen por el torrente sanguíneo y al llegar a las células ingresan a ellas y contribuyen al ciclo de Krebs al degradarse sus esqueletos de carbono e ingresar como intermediarios, como por ejemplo acetilcoenzima A u oxalacetato. Por otro lado, en la parte derecha de la figura podemos observar el metabolismo de los lípidos, los cuales se degradan a ácidos grasos, y los ácidos grasos a su vez se oxidan, se beta-oxidan en las mitocondrias. Los ácidos grasos se descomponen en unidades de dos carbonos, como la acetilcoenzima A, que es una molécula que ingresa al ciclo de Krebs para generar ATP, es decir, para generar energía, y esto es esencial durante el ayuno y el ejercicio. En este proceso también se producen moléculas de NADH y de FADH2. Estas moléculas son las formas reducidas de las coenzimas NAD+ y FAD respectivamente. Los ácidos grasos se oxidan, mientras que el NAD+ y el FAD se reducen. Recordemos que siempre que hay una reacción de oxidación, debe haber concomitantemente una reacción de reducción. En el ciclo de Krebs se produce GTP y además se produce NADH y FADH2. Y estas dos moléculas ingresan a la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso que culmina en la síntesis de ATP. Además podemos observar que a partir de dos electrones, dos protones y un átomo de oxígeno se genera una molécula de agua. Luego de una descripción muy general sobre estos procesos, voy a explicar en detalle a cada uno de ellos, empezando por la glucólisis. Como su nombre lo indica, es una vía metabólica en la que se produce la lisis o la degradación de la glucosa a través de numerosas reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en el citoplasma celular y que no requiere de oxígeno. En cada paso participa una enzima específica y a partir de la glucosa, que está formada por 6 átomos de carbono, se obtienen dos moléculas de 3 átomos de carbono cuyo producto final es el piruvato. Estas son las 10 enzimas claves de cada uno de los pasos de la glucólisis. El nombre de cada enzima nos da una pista acerca de la función que cumplen. Por ejemplo, la hexoquinasa o glucoquinasa es la enzima que se encarga de catalizar el primer paso y lo que hace es fosforilar la glucosa formando glucosa 6-fosfato, es decir, sumando o adhiriendo un grupo fosfato en el carbono 6. Por otro lado, la reacción 2 está catalizada por la glucosa 6-fosfato isomerasa. Lo que hace esta enzima es convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Si ustedes observan estos dos compuestos químicos, verán que son isómeros, es decir, son compuestos que tienen la misma fórmula química, la misma cantidad de átomos de carbono, la misma cantidad de átomos de hidrógeno, la misma cantidad de átomos de oxígeno y la misma cantidad de átomos de fósforo. Es decir, son compuestos que tienen la misma fórmula, pero tienen diferente estructura o disposición espacial, y eso le confiere distintas propiedades físicas y químicas. El tercer paso está catalizado por la fosfofructoquinasa 1. Es un nombre bastante complicado, ¿no es cierto? Pero vamos a dividirlo en tres partes: fosfo, fructo y quinasa. Quinasa significa que se trata de una enzima que fosforila. ¿Y a quién fosforila? A la fosfofructosa, es decir, a una fructosa que ya está fosforilada. ¿Y quién es esa fructosa que ya está fosforilada? La fructosa 6-fosfato. ¿Y ese 1 qué significa? Que la fosfofructoquinasa 1 agrega un grupo fosfato en el carbono 1. Entonces pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, o también se la puede llamar fructosa 1,6-bifosfato con B larga. En el cuarto paso tenemos la acción de la aldolasa, que es una enzima que rompe la fructosa 1,6-bifosfato en dos triosas fosfato.
Esas triosas se llaman dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y existe una enzima, que es la triosa fosfato isomerasa, que se encarga de interconvertir un compuesto en el otro. Vale aclarar que ambos compuestos son isómeros, y por eso esta enzima se llama isomerasa. El sexto paso de la glucólisis está catalizado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Nombre largo, pero no es difícil de entender lo que hace esta enzima. Gliceraldehído 3-fosfato es el compuesto químico que es el sustrato de esta reacción, la reacción número 6. ¿Qué le ocurre a este compuesto por la acción de esta enzima? Es deshidrogenado, o también podemos decir que es oxidado. Al haber una reacción de oxidación, concomitantemente debe haber una reacción de reducción. ¿Y quién se reduce? El NAD+ y pasa a NADH. Y el compuesto formado es el 1,3-difosfoglicerato. El paso número 7 está catalizado por la fosfoglicerato quinasa, que me transforma el 1,3-difosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Es decir, que lo que hace esta enzima es transferir un grupo fosfato para producir ATP. Por otro lado, tenemos a la octava enzima, que es la fosfoglicerato mutasa, que lo que hace es convertir el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato, es decir, que cambia el fosfato de lugar, lo pasa del carbono 3 al carbono 2. Ese es el único cambio que ocurre y por eso se llama mutasa. La novena enzima es la enolasa, que lo que hace es eliminar una molécula de agua, entonces transforma el 2-fosfoglicerato en fosfoenol piruvato. Si ustedes analizan estos dos compuestos químicos, verán que entre uno y el otro hay una diferencia de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Finalmente, el último paso es catalizado por la piruvato quinasa, que lo que hace es transferir el grupo fosfato para poder generar ATP y para poder generar piruvato. Los pasos 1 y 3 requieren de energía. Entonces, como podemos observar, se consume en cada paso una molécula de ATP, pasando a ADP. Pero por otro lado también vemos dos pasos que son el 7 y el 10, en donde se produce ATP a partir de ADP. Entonces, globalmente decimos que todo este proceso de la glucólisis es exergónico. Y en este proceso se obtienen netamente dos moléculas de ATP. Además, por cada molécula de 3 átomos de carbono se obtiene un piruvato. Es decir, por cada glucosa se obtienen 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de NADH, además de las 2 moléculas de ATP que ya había mencionado. Estas enzimas pueden ser moduladas y las tres principales enzimas que son moduladas son la 1, la 3 y la 10, es decir, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa respectivamente. La primera está modulada alostéricamente por el producto final, es decir, cuando aumenta la concentración intracelular de glucosa 6-fosfato, esto inhibe a la enzima y de esa manera se frena la degradación de la glucosa. En el caso de la fosfofructoquinasa, esta enzima lo que hace es generar una fosforilación irreversible en el compuesto fructosa 6-fosfato y eso es el paso limitante de la glucólisis. ¿Y por qué decimos esto? Porque es la reacción más lenta de todo este proceso. Se encuentra regulada alostéricamente por altas concentraciones de ATP y por altas concentraciones de citrato, que como veremos más adelante, el citrato es un producto del ciclo de Krebs. Y además se activa alostéricamente por el AMP, es decir, adenosín monofosfato. Otro activador muy importante de esta enzima es su producto final, es decir, la fructosa 1,6-difosfato. Por último, en el caso de la piruvatoquinasa, esta enzima es activada por la fructosa 1,6-difosfato y además, por otro lado, la piruvatoquinasa es regulada en forma negativa y de manera covalente por la fosforilación producida por la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. A esta proteína también se la conoce como pKa o proteína quinasa A. Dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno, el piruvato puede seguir dos vías. O bien puede entrar al ciclo de Krebs, es decir, a la respiración celular, y a esto se lo llama vía aeróbica, o bien realizar una fermentación, lo cual es una vía anaeróbica.
A su vez, acá tenemos dos posibles caminos, y esto va a depender del tipo de célula involucrada. O bien ocurre la fermentación láctica, es decir, se produce lactato y se produce la oxidación del NADH pasando a NAD+, o bien lo que ocurre es una decarboxilación, es decir, una eliminación de un átomo de carbono como dióxido de carbono, generando acetaldehído, y luego se produce la reducción del acetaldehído formando etanol. Y en esta reacción, que es una reacción de reducción, también concomitantemente hay una reacción de oxidación. El NADH pasa a NAD+. El piruvato se convierte en dióxido de carbono y en acetilcoenzima A, y se produce en este proceso una molécula de NADH. La coenzima A es un transportador general de grupos acetilo activado en diferentes reacciones. Lo que podemos observar en el esquema B es toda la estructura química de la acetilcoenzima A, que no es necesario que se la memoricen, pero sí es interesante que puedan visualizar el grupo SH o azufre hidrógeno, es decir, un grupo sulfidrilo, porque en ese grupo es en donde se va a unir el grupo acetilo cuando se forme la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A decimos que es un tioéter, es decir, ustedes seguramente saben que los éteres son átomos de oxígeno que tienen unidos cadenas carbonadas. Bueno, un tioéter es lo mismo pero con un átomo de azufre. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, pero el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria. Entonces, por este motivo, el piruvato primero tiene que atravesar la membrana mitocondrial externa por difusión y luego la membrana mitocondrial interna por un mecanismo de cotransporte acoplado a protones. Y una vez dentro de la matriz mitocondrial, va a perder un átomo de carbono por una reacción de oxidación generando NADH reducido y un grupo acilo, y ese grupo acilo se va a acoplar a la coenzima A para dar acetilcoenzima A. En esta serie de reacciones interviene un complejo enzimático que se denomina genéricamente piruvato deshidrogenasa, y a este proceso se lo llama decarboxilación oxidativa. En el esquema ustedes pueden observar cómo el piruvato atraviesa las dos membranas para poder acceder a la matriz mitocondrial. En este esquema podemos visualizar el ciclo de Krebs, que presenta también otros nombres: ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y comprende una serie de 9 reacciones químicas mediadas por 8 enzimas específicas. Comienza con la unión de acetilcoenzima A al ácido oxalacético u oxalacetato. La acetilcoenzima A presenta 2 átomos de carbono y el ácido oxalacético presenta 4, por lo tanto se genera una molécula de 6 átomos de carbono que es el citrato. Y esto es lo que observamos en el recuadro verde y se trata de la primera reacción del ciclo de Krebs. Las enzimas del ciclo de Krebs son estas. La primera es la citrato sintasa, que justamente lo que hace es sintetizar citrato a partir de acetilcoenzima A y oxalacetato. Por otro lado, tenemos una enzima que es la conitasa. Esta enzima lo que hace es isomerizar el citrato a isocitrato, perdiendo 2 moléculas de agua. Hay un compuesto intermedio que se llama cis-aconitato. Por otro lado, tenemos a la tercera enzima, que es la isocitrato deshidrogenasa, que no es muy difícil darse cuenta cuál es la acción de esta enzima. Es una enzima que deshidrogena al isocitrato, es decir, lo que hace es oxidarlo. Y si alguien se oxida, alguien se debe reducir. ¿Quién se reduce? El NAD+ pasando a NADH. Además, vale aclarar que el isocitrato es una molécula que presenta 6 átomos de carbono, mientras que el alfa-cetoglutarato, que es el próximo intermediario del ciclo de Krebs, presenta 5 átomos de carbono. Bueno, ¿qué pasó? Uno de esos carbonos se perdió como dióxido de carbono. Seguimos con el próximo paso, catalizado por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es una enzima que lo que hace es deshidrogenar, por lo tanto, oxidar el alfa-cetoglutarato. Si alguien se oxida, alguien se debe reducir, y quien se reduce es el NAD+, pasando a NADH. Como podemos observar, el alfa-cetoglutarato es una molécula que presenta 5 átomos de carbono, mientras que el próximo componente del ciclo de Krebs, que es la succinilcoenzima A, presenta 4 átomos de carbono. Entonces pasamos de 5 carbonos a 4. Se perdió un átomo de carbono como dióxido de carbono.
La próxima reacción está catalizada por la succinilcoenzima A sintetasa, que lo que hace es convertir succinilcoenzima A en succinato, y esto genera una molécula de GTP. Por otro lado, tenemos a la succinato deshidrogenasa en la reacción número 6, que lo que hace es oxidar el succinato a fumarato. ¿Sí? Es justamente como lo dice el nombre, deshidrogena, por lo tanto oxida al succinato. Y pasa entonces de succinato a fumarato. Y si alguien se oxida, alguien se debe reducir. El que se reduce en esta oportunidad es el FAD, pasando a FAD-H2. El séptimo paso del ciclo de Krebs está catalizado por la fumarato hidratasa, también llamada fumarasa, que lo que hace es hidratar el fumarato, es como que le adiciona una molécula de agua y de esa manera el fumarato pasa a malato. Por último, tenemos a la malato deshidrogenasa, que es la octava y última enzima del ciclo. Como bien lo dice su nombre, lo que hace es deshidrogenar, por lo tanto oxidar al malato, y si alguien se oxida, alguien se debe reducir concomitantemente, y quien se reduce es el NAD+, que pasa a NADH, mientras que el malato pasa a oxalacetato. De esta manera se cierra el ciclo, porque el oxalacetato, al unirse con la acetilcoenzima A, genera nuevamente el citrato. Obviamente que, al igual que con la glucólisis, el ciclo de Krebs tiene algunos puntos claves que son muy importantes para la regulación del ciclo. Y esos son la enzima citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es decir, la primera, la tercera y la cuarta enzimas. Son los principales puntos del control alostérico, son inhibidas por altos niveles de ATP, por altos niveles de NADH y por altos niveles de succinilcoenzima A. Por cada molécula de glucosa se forman dos piruvatos y por lo tanto se van a generar dos acetilcoenzima A. Entonces, cada molécula de glucosa que entre a la glucólisis va a generar dos vueltas del ciclo de Krebs. Cada vuelta del ciclo de Krebs produce una molécula de GTP, tres moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Por lo tanto, por cada molécula de glucosa, es decir, en dos vueltas del ciclo de Krebs, se van a generar dos moléculas de GTP, seis moléculas de NADH y dos moléculas de FADH2. La molécula de glucosa se oxidó y se degradó entera. Sin embargo, todavía no se obtuvo el máximo aprovechamiento energético, ya que los electrones que se ganaron y están en el NADH y en el FADH2 están en un nivel energético elevado. Estos electrones van a circular por una serie de proteínas en lo que se llama la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, y durante ese pasaje de electrones se van a ir produciendo compuestos con mayor energía. Los componentes de la cadena respiratoria se encuentran anclados y distribuidos en la membrana mitocondrial interna, como se puede observar en la figura. Tenemos los complejos 1, 2, 3, 4 y el complejo 5. En esta figura se pueden visualizar los complejos 1, 3 y 4 y algunos otros componentes más, como la coenzima Q y el citocromo C. Los electrones del NADH, observemos bien a la izquierda que tenemos el NADH que se oxida formando NAD+ y formando un protón. Cuando se produce la oxidación del NADH, lo que ocurre es que se produce la liberación de esos electrones y esos dos electrones van a ser tomados por el complejo 1. Simultáneamente, vamos a observar que cuatro protones van a pasar desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Esos electrones van a ser transportados por la coenzima Q hacia el complejo 3. En el complejo 3 también tenemos un acoplamiento de movimiento de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Esos electrones van a ser transportados por el citocromo C hacia el complejo número 4. Y en el complejo número 4 también observamos que hay movimiento o hay un acoplamiento de movimiento de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Finalmente, lo que ocurre es que el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, va a captar esos electrones y lo que va a hacer es, junto con dos protones y con un átomo de oxígeno, formar una molécula de agua. En la próxima diapositiva, la única diferencia que observamos es que aparece el complejo número 2,
En este complejo lo que observamos es que los electrones que provienen del sucinato y que van a estar en el FADH2 van a pasar o van a entrar, ingresar a la cadena de transporte de electrones a través del complejo número 2 y estos dos electrones van a ser transportados hacia el complejo número 3 por parte de la coenzima Q y luego al complejo 4 por parte del citocromo C. Lo que se observa de interesante, a diferencia de lo que pasaba en la diapositiva anterior, es que en el complejo 2 no se bombean protones a través de la membrana, es decir, no hay un acoplamiento de movimiento de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Eso ocurre nada más en los complejos 1, 3 y 4. Bien, decíamos que los electrones pasan de un estado energético mayor a uno menor, pero ¿qué pasó con la energía liberada en este transporte? A través de la enzima ATP sintasa, o también llamado complejo número 5, que lo observamos representado a la derecha de la diapositiva, se va a llevar a cabo la síntesis de ATP y ese proceso se lo llama fosforilación oxidativa. El mecanismo por el cual se produce la fosforilación oxidativa se conoce como acoplamiento quimiostático. Entonces, en él, a medida que se produce la transferencia de electrones, parte de la energía liberada se utiliza para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, que fue también lo que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores y acá también aparece representado. Fíjense que en el espacio intermembrana tengo mayor cantidad de protones que en la matriz mitocondrial. Mayor cantidad de protones se asocia con un menor pH. Por eso tenemos un pH de 7 en el espacio intermembrana y un pH de 8 en la matriz mitocondrial. Como consecuencia de esto se va a generar un gradiente electroquímico. Ese gradiente electroquímico está representado por dos flechas. Una flecha que habla del gradiente de concentración y otro un gradiente de potencial eléctrico. Justamente se llama gradiente electroquímico porque tiene dos componentes. El químico es el gradiente de la concentración de protones o gradiente de pH, mientras que el incremento neto de la carga positiva en el espacio intermembrana genera un potencial eléctrico a través de la membrana mitocondrial interna. Los protones entonces van a volver nuevamente a la matriz mitocondrial desde el espacio intermembrana y lo van a hacer a través del complejo 5 o ATP sintasa. Y eso es lo que vemos representado a la derecha. Ahí vemos que 4 protones se mueven desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial y cuando ocurre eso se sintetiza una molécula de ATP. El complejo 5, lo que observamos es que está conformado por dos subunidades, F0 y F1, y la subunidad que se encarga propiamente de la producción de ATP es la subunidad F1. Muy bien, vamos llegando al final de esta clase. Aquí observamos dos recuadros rojos importantes que son la ecuación general de todo el proceso de respiración celular. Partimos de una molécula de glucosa y partimos de 6 moléculas de oxígeno para generar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y energía en forma de ATP. Mientras que por otro lado también vemos el rendimiento global. Una molécula de glucosa genera 38 moléculas de ATP. ¿Cómo podemos justificar este número de 38? Observemos la tabla. En la glucólisis se producen 2 ATPs en la fosforilación a nivel de sustrato y además se producen 2 NADH. Por cada molécula de NADH se generan 3 moléculas de ATP. Por lo tanto, se generan 6 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. Si yo sumo los 2 ATPs de la fosforilación a nivel de sustrato y los 6 ATPs generados en la fosforilación oxidativa, tenemos un total de 8 ATPs producidos en la glucólisis. En el caso de la decarboxilación oxidativa, que es la reacción de transición, se me generan 6 ATPs a partir de 2 moléculas de NADH y nada más. Entonces, producción máxima de ATP, 6. En el ciclo de Krebs se generan 2 ATPs a nivel de lo que es la fosforilación a nivel de sustrato y luego se me genera una gran cantidad de ATPs, que son 22, a partir de la fosforilación oxidativa. 18 ATPs se generan a partir de 6 moléculas de NADH. Y por otro lado, a partir de cada molécula de FADH2 se generan 2 moléculas de ATP. Por eso, si yo tengo 2 moléculas de FADH, se me van a generar 4 moléculas de ATP. Entonces, en total, en lo que es el ciclo de Krebs, tengo 24 moléculas de ATP generados. Voy a sumar 8 más 6, 14, 14 más 24 es igual a 38, por lo tanto, el total
es de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. En algunos libros se considera que por cada molécula de NADH se generan 2,5 moléculas de ATP y por cada molécula de FADH2 se genera 1,5 moléculas de ATP. Si yo tengo en cuenta eso y vuelvo a realizar los cálculos, voy a obtener un número total de 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Entonces, ustedes en el examen pueden escribir que el rendimiento global total es 38 moléculas de ATP o que es de 32 moléculas de ATP por moléculas de glucosa. Cualquiera de las dos respuestas va a ser correcta siempre y cuando esté bien justificada. Así que por favor no se olviden de la justificación. En esta diapositiva podemos observar un índice cotejado de todo lo que estuvimos hablando. Definición de respiración celular y estructura de la mitocondria, hablamos de la síntesis y la hidrólisis del ATP, hablamos de los diferentes procesos como glucólisis de carboxilación oxidativa y ciclo de Krebs, cadena respiratoria, gradiente de protones y ATP sintasa, y hablamos de la ecuación general y el rendimiento global de la respiración celular. Y en esta clase nos enfocamos mucho en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Sin embargo, también hemos hecho alguna mención muy breve acerca del metabolismo de las proteínas y de los lípidos. Les recomiendo profundamente que lean la bibliografía, tanto el libro de Robertis como el libro de Cooper y Hausman. Recuerden que estas clases no reemplazan a la bibliografía obligatoria. Por otro lado, ustedes saben que en esta clase hemos dicho muchísimas cosas, hemos hablado y mencionado un montón de conceptos nuevos con un montón de nombres de enzimas, un montón de nombres de intermediarios, tanto de la glucólisis como el ciclo de Krebs. Y ustedes me van a decir, ¿es importante estudiarse todos y cada uno de los intermediarios del ciclo de Krebs y de la glucólisis y todas las enzimas? Bueno, lo que ustedes tienen que poder hacer, no solamente en esta clase de esta asignatura, sino en cualquier asignatura de sus carreras, es aprender a jerarquizar la información. No todo es igual de importante. Hay conceptos que son más importantes y hay otros conceptos que son un detalle. Entonces, ustedes, por favor, les voy a pedir que traten de hacer esa diferencia y si tienen tiempo de estudiarse luego todos los intermediarios y todas las enzimas de todos los procesos, bienvenido sea. Pero primero tienen que entender cuál es el objetivo de la glucólisis, cuál es el objetivo de la decarboxilación oxidativa, cuál es el objetivo del ciclo de Krebs, etcétera, cuál es el rendimiento global, cuál es la ecuación general de la respiración celular. Y una vez que entiendan eso, luego ustedes pueden ir estudiando cada una de las enzimas. Primero estudiense aquellos pasos en donde hay un control, como dijimos en la glucólisis, por ejemplo, los pasos 1, 3 y 10. Esos son los primeros pasos que me voy a estudiar para poder entender cuál es la regulación de la glucólisis, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención y cualquier consulta que tengan, no duden en utilizar los foros temáticos o el foro temático correspondiente en el campus virtual, ¿sí? Les mando un cordial saludo y hasta la próxima.